Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo generar enlaces anclas dentro de nuestro sitio web. Vamos a hacer esto utilizando Elementor y Gutenberg. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web y a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Ante todo vamos a aprender qué son los enlaces ancla y cómo los podemos utilizar. Un enlace ancla es lo que nos permite dentro de una página web poder direccionar a distintas porciones de esa misma página web. Como ustedes verán en este ejemplo que tengo una sección donde tengo una oferta especial, tengo productos y acá tengo algunos descuentos. Un enlace ancla me permitiría moverme dentro de esta misma página web de manera muy simple. Por ejemplo, si yo cliqueo en este botón productos, fíjense que lo que hace es direccionarme dentro de esta misma página web a esta sección. Y eso lo vamos a hacer de manera muy simple, pero generamos un enlace muy potente. Lo mismo podríamos hacer con un menú. Si hacemos clic en este menú, nos va a llevar a la parte de productos en forma directa. Esto que estamos viendo dentro de una misma página web, podríamos hacerlo entre páginas web diferentes. Vamos a ver entonces cómo ejecutar todo esto, como dijimos, primero en Elementor y luego en Gutenberg. Para esto, lo primero que voy a hacer es dentro de esta misma página web, voy a abrir en una pestaña nueva el editor de Elementor. Aquí tenga presente que ustedes van a poder poner un ancla a cualquier objeto, un texto, un botón, una sección entera inclusive, sobre cualquier objeto pueden poner un ancla. En nuestro ejemplo particular vamos a utilizar esta sección, digamos, de una oferta especial y vamos a hacerlo directamente sobre la sección completa. Si yo cliqueo en la sección, me voy en avanzado, en todos van a encontrar ID de CSS. Y en esta sección es donde ustedes deben poner el nombre de su ancla. Por ejemplo, vamos a poner oferta. Una vez que pusimos oferta, vamos a pulsar en actualizar y ya quedó marcado esta sección con ese nombre o ancla en particular lista para ser referenciada. ¿Cómo vamos a hacer la referencia? Voy a subir y vamos a hacer la referencia, por ejemplo, en este otro botón. Si cliqueo en el botón, nos vamos a encontrar en el enlace. Y fíjense que predeterminado ya inclusive me da el numeral, este signo, que hay que mantenerlo. Y aquí van a poner el nombre de lo que sería el anclaje. Ponemos oferta, voy a pulsar en actualizar y con esto ya estaría disponible. Como pudieron ver, esto es extremadamente rápido. Es muy simple pero muy potente. Vamos a volver a nuestra página web, voy a pulsar en refrescar para tomar los cambios. Y ahora sí, la página sigue manteniéndose exactamente igual, como verán no hay ningún cambio, no se nota nada a nivel visual, pero lo que ganamos es la funcionalidad que una vez que yo clique en oferta, me va a llevar directamente a la sección que dijimos. Con lo cual lo logramos de manera muy rápida, digamos es espectacular este concepto. Lo que vamos a hacer ahora es ver el ejemplo haciéndolo desde el menú. Voy a cerrar la parte de Elementor, que ya no la vamos a utilizar, y sí me voy a pasar a la parte del administrador de WordPress. Dentro del administrador de WordPress voy a ir a apariencia, voy a ir a menús, y una vez que estamos aquí deberíamos incorporar un nuevo pase de menú. ¿Cómo hacemos esto? Con enlaces personalizados. Si yo vengo aquí, tengo una URL, la URL voy a tener que poner mi ancla, que es el símbolo numeral, y en este caso oferta, y acá abajo damos el nombre que ustedes quieren, por ejemplo, oferta. Entonces, este es el nombre del menú, este es el ancla, y yo puedo pulsar añadir al menú. Una vez que hicimos esto, tenemos este nuevo paso de menú, pulsamos en guardar, y una vez que está disponible podemos volver a nuestra página y al refrescar vamos a notar cómo se va a incorporar una nueva opción de menú. Ahí la tenemos, aquí está oferta, y fíjense que si yo hago clic, lo que hace es nuevamente venir a la sección de oferta, con lo cual también funciona perfectamente. Vamos a aprender algo nuevo ahora. Hasta acá está funcionando perfectamente, pero fíjense qué sucedería si yo quisiera, por ejemplo, cambiarme de página, me viera una página totalmente distinta, en donde ahora sí mi URL cambió, pero el menú se sigue manteniendo. Si yo cliqueo en oferta, fíjense que ahí estoy haciendo clic en reiteradas veces y no está funcionando. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque en realidad nos cambiamos y toda esta sección de URL cambió. Mi URL original, entiéndase, era esta, con lo cual, tal cual como lo hicimos, estamos utilizando anclajes locales dentro de mi propia página web. ¿Qué pasaría si yo quisiera que esto funcione para todas? Lo que tienen que hacer es tomar la URL completa, voy a volver a la parte de administración,
y me voy a ir nuevamente a mi menú. La URL debe cambiar y lo que debemos hacer es pegar aquí la URL completa. Entonces fíjense, acá está toda mi página web y al final pongo lo que sería el ancla. Voy a volver a guardar los cambios y una vez que están disponibles voy a venir a mi página web, voy a refrescar y ahora sí, si yo pulso en oferta sigue funcionando obviamente en forma local dentro de mi misma página web, funciona perfectamente. Si volvemos a entrar en accesorios para hacer la misma prueba que hicimos recién, vamos a estar en esta otra página, pero cuando yo clique en ofertas, como vamos a ver, ahora sí va a estar funcional, me va a devolver a la página anterior y no solo eso, sino que me va a devolver exactamente a la porción que nosotros queríamos tener disponible. Con esto entonces vimos en Elementor cómo incorporar un ancla, asociarle un botón, asociarlo a un menú y que ese menú incluso pueda configurarse o utilizarse entre páginas. Vamos a ver ahora cómo haríamos todo esto mismo pero dentro de Gutenberg. Voy a volver al administrador, vamos a hacer como ejemplo una nueva entrada, así que voy a poner añadir una nueva. Aquí vamos a ponerle como título enlace ancla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incorporar primero un encabezado y vamos a llamarlo título 1. Luego, esto es a modo de ejemplo nada más, vamos a poner una imagen. En este caso en particular pongo una imagen para que ocupe bastante espacio y se mueva la página hacia abajo y nos permita entender o ver bien el anclaje. Aquí voy a seleccionar por ejemplo esta imagen. Una vez que hicimos esto voy a bajar, voy a volver a poner otro encabezado. Acá voy a aclarar simplemente que pongo encabezados solo por poner un ejemplo, se puede hacer con cualquier objeto, al igual que lo hacíamos en el Elementor. Voy a insertar otra imagen desde la biblioteca. En este caso vamos a seleccionar esta otra y ponemos en insertar. Con eso entonces tenemos una entrada que tiene dos títulos y tiene dos imágenes. Lo que vamos a anclar son los títulos, así que lo que hacemos es, posicionado sobre un determinado objeto, controlando que estemos en la parte de bloques, vamos a tener acá la sección de avanzados. Si hacemos clic en avanzados nos vamos a encontrar con anclaje HTML y esta es la sección en donde tenemos que poner nuestro nombre. Para el título 2 va a ser título 2, por ejemplo, y para el título 1 me voy a correr hacia aquí, fíjense que tengo que poner el nombre de vuelta, título 1. Entonces con esto lo que hicimos fue crear un nuevo post con dos títulos, ya tenemos los anclajes, vamos a tener que crear un material como para asociarlo y hacer la prueba. Voy a hacer clic y voy a poner acá enlaces y vamos a hacer esta prueba de enlaces simplemente poniendo por ejemplo botones. Entonces voy a poner un botón que diga título 1, voy a ingresar otro botón más, vamos a poner que diga título 2 y con eso ya tendríamos listo. Lo único que tengo que hacer es configurar mi botón 1, tengo que poner un enlace. El enlace que vamos a poner obviamente es título 1, es decir, ahí lo que estoy haciendo es que este botón vaya a lo que sería mi punto de anclaje título 1. Cliquen en aquí para que quede asentado, voy a ir al título 2 o al botón 2, voy a volver acá a la parte de enlaces, ponemos nuevamente el numeral y ponemos título 2. Con eso entonces queda asociado lo que sería cada uno de estos botones con el enlace correspondiente. Una vez que hicimos esto, pulso en publicar, pulso nuevamente en publicar. Y una vez que está el post creado, voy a hacer botón derecho para ver en una pestaña nueva. Y aquí lo tenemos disponible. Entonces, está nuestro post con dos títulos, dos imágenes, como se ve, como podrán ver, no se ve nada raro. Y tenemos nuestros dos botones. Si hago clic en el título 2, me lleva a la segunda imagen. Y si subo y cliqueo en título 1, me lleva a la primera imagen. Con esto entonces vieron cómo también desde Gutenberg esto funciona perfectamente. Y lo que podríamos hacer es perfectamente probar esto nuevamente dentro del menú para ver que funciona. Vamos a copiar la URL completa, recuerden en este caso. Voy a cerrar esta porción de imágenes. Me voy a ir dentro de lo que sería el administrador a la parte de menús. Voy nuevamente a enlaces personalizados y como URL voy a pegar la URL que teníamos, título 1. Y lo que podríamos hacer aquí abajo es poner, por ejemplo, ancla post como nombre. Pulsamos en añadir y lo que va a suceder es que se va a generar un nuevo paso de menú al cual vamos a guardar y vamos a hacer la última prueba.
Ahí está listo. Volvemos a mi página, voy a pulsar en refrescar y lo que va a suceder es que va a aparecer el nuevo menú que acabamos de crear. Ahí lo tenemos disponible, ancla post. Y vamos a probar que funciona. Si hago clic, lo que va a suceder es que nos va a llevar a nuestro post, pero en particular nos va a llevar al título 1 porque es el que habíamos configurado. Así que con esto entonces pudieron ver cómo generamos enlaces ancla tanto en Elementor como en Gutenberg. Espero que les haya gustado. Si fue así, como digo siempre, por favor suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo a continuar. Suscríbanse a la campanita para recibir nuevas notificaciones. Agradezco nuevamente a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web y a todos los países que me siguen. Y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al tutorial anterior. Un abrazo enorme para todos. Chao.